seguimos aquí en esta espléndida mañana de estilo RPM y como todos los martes vamos a hablar de un personaje de la política santafesina muy importante que nosotros aquí le estamos haciendo de alguna manera acompañándolo, porque lo voy a repetir hasta el cansancio. Cuando los políticos hacen cosas malas, nosotros estamos para pegar, para criticar, para dar nuestra opinión. Pero cuando hacen cosas buenas y trabajan desde esa silla donde lo hemos puesto con nuestros votos, también lo tenemos que resaltar, tenemos que contarles y tenemos que hablar, tenemos que visualizar también ese tipo de cosas. ¿De quién estamos hablando? De Carlos del Frade. Carlos del Frade sigue trabajando arduamente con causas muy, pero muy importantes para la ciudad de Santa Fe, para la provincia y también, ¿por qué no?, para el país. ¿Por qué no ser el ejemplo de cómo se debe trabajar cuando a un político lo eligen y logra una banca, sea en Senado, sea en diputados, sea en la legislatura, sea en la municipalidad, en la Casa de Gobierno, donde sea? Vamos a arrancar hablando de la actual dirección de Vicentín, porque nos dice Carlos del Frade, nos cuenta, pero él no solo cuenta, lo explica, pone las cartas sobre las mesas. La actual dirección de Vicentín sigue cometiendo delitos. Vicentín no se cerró la causa, Vicentín no está olvidado y está Carlos del Frade allí en su banca todas las semanas poniendo las cartas sobre la mesa, como les digo, y sacando a la luz para que no se olvide. Vamos a ver el material respecto a esto. Diputado del Frade, no hay más oradores y cuando termine el diputado del Frade le agradezco la presencia a cada uno de los que han estado esta mañana hoy aquí y después seguramente nos reuniremos los miembros de la comisión para sacar las valoraciones de que cada uno haya recogido este tema. Diputado del Frade. Muchas gracias, presidente. Hay un montón de puntos sobre los cuales nos gustaría comentar, pero vamos a tratar de ser breve y voy a empezar con el testimonio del señor Gasparotto. Gasparotto decía que el 8 de noviembre del año 2019 se había juntado en una celebración la gente de Vicentín y el señor Máximo Padoan había celebrado por el futuro. En ese mes, Gasparotto, en ese mes de noviembre de 2019, Vicentín recibió 105 millones de dólares de crédito del Banco Nación, con la presidencia de González Fraga. 105 millones de dólares. 28 créditos en 30 días, ese mismo mes. Y ese señor, Máximo Padoan, el 26 de noviembre, en solamente 39 minutos, se llevó del Banco Nación, junto a Germán Vicentín, se llevaron 6 millones de dólares. Con lo cual, con todo el respeto y lo bueno que expresó Gracia acá, claramente la política tiene que ver, necesariamente tiene que ver. El doctor Policita expresó en su resolución del 8 de julio del año 2020 que a través de 1.418 transferencias bancarias, un grupo de 14 directivos de Vicentín, a los cuales hay que agregarle los 3 directivos de Renova, como bien decían los fiscales, se llevaron del país 791 millones de dólares. Los famosos 600 millones de dólares que dice Bugain que son necesarios para reactivar Vicentín, se los traen y le queda un vuelto incluso. Podrían traer parte de los 791 millones de dólares que tienen paraísos fiscales para reactivar lo que dicen ellos que necesitan para reactivar. Algún día tienen que hablar de la plata que fugaron, Bugain, tienen que hablar de la plata que fugaron, porque la fugaron 791 millones de dólares entre agosto del 2019 y enero del 2020. En forma paralela, ese es Máximo Padoan, el que se llevó ese dinero ese día. En forma paralela está lo otro que es inadmisible para nosotros de la política. La cuna de Vicentín, Reconquista Avellaneda, no puede ser ahora el nodo norte que con suerte puede llegar a existir si es factible o no para la unidad de negocio que se va a constituir. Es inadmisible. Es inadmisible para los sectores trabajadores, es inadmisible para los sectores políticos. No lo bancamos, no nos parece razonable. El señor Escarel tiene 34 años en la empresa, una empresa que además es un consorcio de 33 empresas,
Con lo cual decir que Escarel es ahora alguien nuevo de la nueva conducción no es verdad. 34 años, y él lo dijo acá, el 3 de diciembre de 2020. Sí, nos lo dijo acá. 34 años como contador, pero más allá de eso... No que vos, sino que Escarel dijo que... Sí. No, usted lo que acaba de decir que estaba dentro de la nueva dirección. Ahora, esa nueva dirección igualmente, y a mí me parece que es muy importante señalar, lo que ha agregado la unidad de investigaciones, sigue cometiendo delitos. Están cometiendo delitos. Y usted como director independiente se tiene que ir preocupado porque están cometiendo delitos. Todo lo que tiene que ver con la negociación, con la venta del 33% de Renova es ilegal. Desde diciembre del 2019 es ilegal. Y la extranjerización de Renova, y le agradecemos además que usted haya tenido la sinceridad de decir que a partir de la venta de Renova van a tener algo para reiniciar una supuesta actividad normal de Vicentín, eso es absolutamente ilegal y se lo venden al grupo socio de Vicentín desde el 2008, que es el grupo Glencore, que ahora se llama Viterra. Y lo otro que es muy importante para el diputado Bermúdez, que lo había preguntado, la dirección, Ariel, de Nacadíes, de Panamá, es Hipólito Yrigoyen 292 Reconquista. Es el mismo local de Friar, que hoy está, además, a cargo de un centro financiero de Buenos Aires que se llama BAF, Buenos Aires Financiera. Con lo cual se han permanentemente rotado la cuestión de las acciones y del dinero. El problema grande, y menos mal que está el Ministerio Público de la acusación aquí presente, es que a nuestro entender en todo esto se siguen haciendo actividades ilegales. Queda claro la situación de los trabajadores de la cuna de Vicentín, como es Vicentín Avellaneda, como es Avellaneda Reconquista, en donde las cosas no están bien para nada, en donde están denunciando los muchachos de Alcolera que hay persecución. Así que me parece que claramente la política tiene que tomar partido en esto. Ojalá que los fiscales aquí presentes, a quien confío absolutamente todo lo que están haciendo, lleguen rápidamente a meter presos a estos delincuentes de guante blanco. Porque usted no es Bughain, tampoco es Escarel. Escarel termina siendo un pobre títere de todo esto. Lo que están detrás de ellos, los Padoan, los Nardelli, los Bullati, son los verdaderos responsables de un verdadero robo al pueblo argentino. Por eso nosotros vamos a seguir insistiendo desde la comisión, porque ustedes tienen que traer ese dinero que se fugaron, que le robaron al pueblo argentino del Banco de la Nación Argentina. Y es un problema político, porque en todo caso, permitime decirte, Graci, que nos ponemos claramente del lado de los estafados. Nos ponemos del lado de los productores que, como decía recién el hombre que habló de Córdoba y que habló brevemente, hablaba en nombre de un hombre de más de 80 años que quiere seguir dando fuentes de trabajo. El universo social afectado detrás de las cooperativas chiquitas en la provincia de Santa Fe y la provincia de Córdoba son miles y miles de personas. Así que le agradecemos mucho, Bughain. La verdad que estuvo bárbaro que esté presente, pero me parece que se tiene que ir preocupado porque me da la sensación que muchos para los cuales usted trabaja siguen cometiendo delitos, porque hay una fenomenal impunidad, entre otras cosas, por el desinterés político que están mostrando. Hoy, el gobierno de la provincia de Santa Fe, en primer lugar, inadmisible, porque es la principal empresa de la provincia de Santa Fe, y el gobierno argentino, que ha perdido hace rato el rumbo hacia dónde tiene que ir lo que alguna vez se votó que era nacional y popular. Muchísimas gracias, señor presidente. Se los anticipé, le dije que era muy, pero muy interesante escucharlo, prestar atención a cada una de las cosas que dice, la verdad, nada que agregar. Vamos a otro tema que también lo tiene preocupado a Carlitos del Frade, y es este tema de la Bolsa de Comercio, representar a Santa Fe en representación del Paraná. Está totalmente en desacuerdo con ese tema Carlitos del Frade y lo dice rotundamente. La Bolsa de Comercio no puede ser representante de Santa Fe en la representación del Paraná. Los motivos, los errores, las verdades las dice
dice Carlos del Frade, también allí desde su banca, le grita de alguna palabra al mundo todo lo relacionado con lo que compete a la economía y a la sociedad, como les decía, no solamente para Santa Fe, porque esto sirve para todo el país. El Paraná es un río muy importante por donde suceden y pasan y se trasladan muchas cosas. Alguien tiene que estar atento, tiene que tener un punto fijo y una mirada objetiva allí, y ahí lo tenemos a Carlitos del Frade diciendo que Santa Fe de ninguna manera puede ser representada por la Bolsa de Comercio precisamente en relación al Paraná. También tenemos material al respecto. Vamos a Tiene la escuchar. palabra el diputado Carlos del Frade. Gracias, señor presidente. Es importantísimo el proyecto que ha presentado la diputada Clara García para discutir en profundidad esta idea de futuro. Es importantísimo. Nos parece fundamental y además marcar ciertos apuntes que nos parece muy importante porque es la discusión también de quienes llevan adelante la defensa de los intereses santafesinos. En primer lugar, lo que nos parece fundamental es revalidar parte de la historia que recién contaba la diputada García. Nosotros terminamos llamándole hidrovía al río Paraná, que es el nombre de la empresa que se terminó conformando en 1995 cuando el Menemato usó el Estado para ser colonizado al servicio de empresas privadas nacionales e internacionales. El Estado al servicio de los intereses privados. La privatización fue del dragado, balizamiento y peaje del río Paraná. Duró un cuarto de siglo, hasta el año 2020. Allí todos pensábamos, o por lo menos los que queremos defender los intereses santafesinos, que iba a haber un gran debate, porque nosotros tenemos 700 kilómetros de costas sobre el río Paraná. Y la discusión es en profundidad. La que se iba en aquel momento es la empresa belga Jan de Nul, que es una de las 5 dragadoras más importantes del mundo, en sociedad con la empresa bonaerense EMEPA. Ahí constituyeron Hidrovía Sociedad Anónima. En aquel momento, en 1995, se hicieron cargo de 6 dragas que era la producción nacional, eran de Dirección Nacional de Construcciones Portuarias y Vías Navegables, una de las empresas del Estado más viejas que tenemos en el país porque viene del siglo XIX. Lo cierto es que el negocio del Paraná consiste, como decía la diputada García, entre otras cosas, en las exportaciones. Por los 38 puertos que tenemos sobre la provincia de Santa Fe, se van por año 30.000 millones de dólares. Y el negocio del dragado, balizamiento y peaje del río Paraná son 300 millones de dólares. Por eso cuando el gobierno nacional, cada vez menos nacional, puso el decreto 949, en donde puso, como bien decía la diputada García, a la Administración General de Puertos a cargo, lo puso a cargo solamente del control hidrológico del Paraná. Era un pésimo negocio, porque nos quedábamos con la centésima parte de lo que se llevan. Por eso, una vez más, en relación directa a lo que hoy vivimos aquí en la legislatura, defender la producción y el trabajo nuestro es hacer que la mayoría de lo que surja de nuestro trabajo le quede a las mayorías que habitamos la provincia de Santa Fe. El año pasado, 18.000 millones de dólares salieron por los 38 puertos de Santa Fe, informado por el gobierno de la provincia. No quedó un solo peso. Por la vieja estructura de país unitario que nos prohíbe en el artículo 126 de la Constitución Nacional cobrarles impuestos y tasas a las exportadoras. La gran pregunta es, entre otras cosas, ¿a qué le llama federalismo? El gobierno de Perotti efectivamente comete un hecho, a mi entender, vergonzoso, que fue decir, el ente de lo que ellos llaman la hidrovía va a tener presencia santafesina porque vamos a poner el edificio del ex Senasa en la calle La Prida y Santa Fe en la ciudad de Rosario frente a la Plaza 25 de Mayo y esa va a ser la certificación y la garantía de la presencia santafesina en el ente federal de hidrovía.
No, pusimos el edificio en Rosario. Ahora las decisiones son tomadas desde Buenos Aires y desde los intereses que tienen más que ver con las multinacionales que con los intereses santafesinos. No tiene nada de federal. Y el que reemplazó a Sujarchuk, que era el hombre de Sergio Massa, que estaba aquí en el ente nacional del control del río, ahora está en la Secretaría de Desarrollo Científico de la Nación, fue reemplazado por un hombre del gobierno de Bordet, de Entre Ríos. El que está al frente hoy es un hombre de Entre Ríos. Así que también adhiero a todo lo que tiene que ver con esta cuestión. El problema, y es sobre lo cual yo quería también marcar esto, que nosotros acompañamos que haya una presencia santafesina real. ¿Pero quién? ¿De qué lugar? ¿De qué sector? Yo particularmente siento que la Bolsa de Comercio de la Ciudad de Rosario no representa los intereses de las mayorías santafesinas. Ese es mi punto de vista. Lo he dicho con sinceridad en distintos lugares y hemos impulsado muchísimos actos sobre que muchas veces la Bolsa de Comercio tiene más que ver con el desarrollo de la producción santafesina al servicio extranjero que al servicio de los santafesinos. Yo estoy convencido de eso, pero puedo estar equivocado, tranquilamente. No tengo problemas que me lo demuestren. Pero por ahora no me lo han demostrado. Y lo que nosotros vemos es que si nosotros ponemos un representante de la Bolsa de Comercio de la Ciudad de Rosario, en realidad no va a ser una presencia santafesina, sino que va a ser una presencia vinculada a quienes quieren quedarse con las riquezas que se van por el río Paraná. Así que hacemos esa observación. No puede ser cualquier santafesino, no puede ser cualquier mujer santafesina, porque va a depender de los intereses que represente. Y me parece que eso es fundamental tenerlo en cuenta. ¿Qué podemos pensar sobre el futuro? Palabra que realmente es la que nos debería apasionar. A mí me parece que tiene que haber una presencia activa de un Estado que deje de ser bobo y cómplice. El gobierno paraguayo hace 2 meses atrás nos informó que por el río Paraguay, el río Paraná y el río de la Plata salieron en los últimos 2 años 42 toneladas de cocaína. Por eso los títulos de los diarios era la hidrovía de la droga, la hidrovía de la cocaína. Es preciso hacer despertar, entre otras cosas, a las famosas fuerzas federales que nos cuidan para, entre otras cosas, preguntarle a la prefectura qué están haciendo. ¿Cómo nos están protegiendo? 42 toneladas de cocaína salieron por los puertos de nuestros ríos. Por eso para nosotros es fundamental discutir esto con precisión. Lo hacemos en la reciente comisión que preside el diputado Ariel Bermúdez. No creemos que estemos discutiendo solamente el negocio del dragado, balizamiento y peaje del Paraná, sino que estamos discutiendo de quiénes son las riquezas que se van por el río Paraná. Y la cuestión ambiental. ¿Es preciso dragar más el río mientras se desmoronan, por ejemplo, algunas costas cercanas a la ciudad de Rosario? ¿No se podrá pensar en un desarrollo productivo vinculado al ambiente? ¿No se podrá pensar eso de otra manera? A mí me parece que esas cuestiones son exigencias que tienen que ver con el presente y con el futuro. Hago esa observación, vamos a discutir seguramente sobre quién es la mejor presencia santafesina en ese lugar, pero sí estoy de acuerdo con la necesidad de discutir quién se queda con las riquezas santafesinas que se van por el río Paraná. Porque cada vez, en una provincia cada vez más ricas, hay cada vez más personas empobrecidas y eso es una obscenidad. Entre otras cosas porque no discutimos seriamente lo que está pasando con el río Paraná. Muchísimas gracias, señor presidente. Y ahí lo teníamos, como les decía, hablando con total fundamento sobre por qué dijo esto de que no se siente representado, es su punto de vista, no se siente representado por la Bolsa de Comercio santafesina y como ha dicho también Carlitos del Frade, compartimos totalmente, el río Paraná es algo que hay que controlar y no precisamente se siente la representación de la Bolsa de Comercio de Santa Fe. Otro tema también no menos importante que se está debatiendo, se está tratando también de buscar tanta igualdad, tanto amor entre las personas, ¿por qué no? Porque se ha democratizado la cultura del odio, lo dijo Carlos del Frade también allí desde su banca.
es una cosa que hay que revertirla. Tenemos que aprender de convivencia, de bienestar social, unirnos en estos tiempos que sobre todo está sucediendo en Argentina. Estamos atravesando una parte de la historia que quedará para siempre en los libros y en la historia argentina. La democratización de la cultura del odio está impuesta en nuestra sociedad. Tendríamos que buscar la forma de remediar, erradicar todo esto. Pero vamos a ver qué decía al respecto Carlitos del Frade. Frade. Gracias, señor presidente. Quería sumarme con 3 apuntes sobre lo que pasó con Alejandra. El primero es el apunte existencial de dolor que quiebra una falsa conciencia. La falsa conciencia que sostiene que al ser una persona conocida, al ser una militante, no le va a pasar nada. Eso fue terrible, porque cuando nos juntamos el lunes en las escalinatas de los tribunales provinciales de Rosario, porque estábamos todos consternados, toda la gente integrante de los colectivos trans, de distintos sectores, estábamos apabullados con esa idea de que supuestamente había una especie de seguridad porque es una persona reconocida. Eso fue muy fuerte, porque queda claro, como recién lo decía la diputada de Ponti, que la cultura del odio, la que fomenta el odio, porque está muy bien la definición de crimen de odio, me parece que filosóficamente es acertadísima esa definición. La cultura del odio está muy incentivada, está muy desarrollada. Se ha democratizado la cultura del odio. Y a mí me parece que eso es lo primero impactante, presidente, que quería destacar. Cómo había impactado en todo el colectivo y para todas las personas que la habíamos conocido, esta cuestión que ni siquiera la cuestión del conocimiento sirve como escudo. Eso no existe. No existe. Lo segundo que fue muy impactante en el acto en Rosario, el lunes a la tarde, fueron los discursos de las compañeras y de los compañeros. Porque hablaban desde esa ley que nos costó tanto construir, que fue la ley de cupo laboral trans, en donde particularmente aprendimos muchísimo, en donde aprendimos que en cada historia de vida, entre ellas la de Alejandra, había una historia de mutilación de derechos desde la infancia, de tener que salir de la escuela, salir de la familia, que por eso explica que la edad límite a veces no supera ni siquiera los 35 años. Pero también creíamos, ficcionalmente, que eso había empezado a ser modificado en la Argentina contemporánea y que había empezado a ser modificado en la provincia de Santa Fe, porque además teníamos esto. La ley de cupo laboral trans fue nuestra, fue de la provincia de Santa Fe y elaborado por todos los bloques legislativos. Y ahí, en esos discursos, presidente, fueron muy impactantes las compañeras que dijeron que el cupo laboral trans no se está cumpliendo y que el límite de la edad, o mejor dicho, la edad promedio de muerte de las compañeras trans, sigue siendo entre 30 y 35 años. Y de hecho me decía una compañera que había venido a trabajar con nosotros con la idea del cupo laboral trans, entre otras, Ale, con la cual transitamos muchas veces con el Tata Rápido, el tránsito entre Santa Fe y Rosario, que muchas de esas compañeras con las cuales habíamos logrado la sanción del cupo laboral trans ya estaban muertas. Y yo les puedo asegurar que eran jovencísimas, jovencísimas. Entonces ahí me di cuenta una vez más, señor presidente, tal vez porque uno sea un tosudo optimista, que más allá de la construcción de leyes, si no construimos una realidad que se parezca a la ley, va a ser muy difícil que después la ley sea realidad. Entonces me parece que eso también quería compartirlo con ustedes, porque tengo la sensación muchas veces que construimos, queremos, soñamos, peleamos por una sociedad mejor y después cosas como pasó con Alejandra nos demuestra que allí hay un límite
muy impactante. Y el tercer apunte que quería compartir, y de hecho, por supuesto, en nuestro bloque con Damaris Pacchiotti y quien les habla, acompañamos este proyecto, acompañamos el homenaje, apoyamos la declaración enormemente. También porque, entre otras cosas, si uno tiene que recordar el asesinato de nuestro compañero Eduardo Trasante, también se inscribe en esta lógica. Quienes lo conocimos y lo quisimos, también creíamos que estaba como gambeteando la posibilidad de ser asesinado. Pero era un pastor popular, de una iglesia vinculada con los sectores populares. Eso no se perdona, no se perdona. Y le quiero sumar el tercer apunte, señor presidente, sumándonos, por supuesto, al homenaje, a la declaración, de que verdaderamente escuchar a las personas en su diversidad nos hace una sociedad más humana, aunque no lo logremos por ahora. El tercer apunte es sobre lo que sucedió ayer, señor presidente. Ayer a las 7 de la tarde, después de lo que había sido la jornada que habíamos hecho aquí sobre el tema Vicentín, fue baleada la sede del Sindicato de Trabajadores y Obreros Aceiteros de la ciudad de Rosario. Y esto yo lo sumo, señor presidente, a ese clima de violencia y de odio que no sabemos bien por dónde sale, pero que se ha extendido como una especie de mancha de aceite por toda la sociedad santafesina, por toda la sociedad argentina. Me parece que lo nuestro es tratar, entre otras cosas, de destacar que el mejor homenaje que podemos hacer es seguir intentando remar contracorriente para una sociedad que sea un poco más humana, porque por ahora, con el ejemplo de Ale y con todo lo que está sucediendo, da la sensación que muchas veces venimos perdiendo por goleada. Muchísimas gracias, señor presidente. Como siempre, más que interesante escucharlo a Carlos del Frade. La verdad que muy, pero muy interesante esta charla allí en su bancada de diputados. Y vamos al cuarto punto, también muy importante, lo que siempre decimos, para no perder la memoria, para hacer justicia, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que preservar nuestra historia, tenemos que preservar las pruebas, los sucesos, todo lo que ha sucedido en un país, en un continente. Lo que ha sucedido en nuestra historia nos sirve para encontrar la justicia en el presente. Lo que sucedió en nuestro pasado siempre repercutirá de una manera u otra en nuestro presente y también en nuestro futuro. Por eso también dijo Carlos del Frade y puso allí sobre la mesa este tema. Hay que preservar el campo San Pedro. ¿Precisamente para qué? Para eso, para encontrar justicia en este presente tan particular que está viviendo la República Argentina, Santa Fe, en este momento de nuestra historia. Preservar nuestra historia para poder encontrar la justicia en el presente. Vamos a escuchar también atentamente, por favor, qué decía Carlitos del Frade sobre este tema. Diputado del Frade tiene la palabra. Sí, señor presidente, nosotros por supuesto que acompañamos el proyecto, pero quiero compartir especialmente con las diputadas que recién votaron y expresaron su voto sobre la necesidad de mantener ese lugar. El campo San Pedro se descubrió en la década del 90, fue un lugar en donde fusilaron aproximadamente 20 compañeras y compañeros de los años 70. Nosotros incluso presentamos en su momento un proyecto de ley de expropiación para que eso forme parte de los sitios de la memoria en la provincia de Santa Fe. Lo que se trata es, en definitiva, de tratar de producir todavía justicia sobre algo que no se ha producido. Por eso lo que nosotros simplemente valoramos en esta cuestión, que la memoria no habla solamente de lo que sucedió, sino que lo que sigue sucediendo es el ocultamiento de las responsabilidades de aquellas personas que terminaron matando a personas que todavía no se sabe dónde están. Digo el motivo, el porqué, solamente para agregar a lo que ustedes recién emitieron su voto. No es para modificar, sino simplemente para compartir la información sobre por qué es necesario
preservar ese lugar, tiene que ver con encontrar justicia en el presente, porque todavía en muchísimas cuestiones no se han encontrado como claramente se expresa permanentemente aquí en este lugar. Nada más, señor presidente. Muchas gracias. Y ahí teníamos el análisis de 4 puntos fundamentales de nuestra actualidad aquí en la provincia de Santa Fe. Más claro imposible, allí Carlitos del Frade dando su opinión, contándonos qué piensa él y cómo está trabajando precisamente sobre estos temas. Este ha sido nuestro resumen del trabajo de Carlos del Frade, que lo hacemos cada semana, cada martes aquí en Estilo RPM. Vamos a la pausa, por favor.